Piensen un segundo en ese ritual íntimo que hacemos todas las mañanas. Algo tan básico, tan de todos los días que literalmente lo damos por sentado. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que ese simple acto depende, en realidad, de una tecnología antiquísima? Sí, una especie de maquinaria que está ahí, completamente oculta a simple vista. Y es que, bueno, es una sensación inconfundible, ¿verdad? Ese tacto reconfortante de una tela moderna y suave contra la piel justo después de salir del agua. Hoy en día, vemos este estándar de limpieza prácticamente como una necesidad humana fundamental, algo que simplemente tiene que estar ahí. Pero aquí está el detalle. Este nivel de confort esconde un origen absolutamente fascinante, porque la historia de nuestra higiene no siempre fue, digamos, tan suave. De hecho, todo esto comenzó de una manera que hoy nos resultaría bastante áspera, hasta casi violenta, les diría. Si damos un salto al pasado, la realidad era completamente distinta. Imagínense las imponentes termas de la Roma antigua o los espectaculares baños del Egipto faraónico. El contraste es brutal. O sea, el lujo existía, por supuesto que sí, pero esa suavidad a la que estamos acostumbrados, bueno, brillaba por su ausencia. Fíjense cómo era la cosa en aquella época. Los romanos no salían del agua para envolverse en telas esponjosas, no. Lo que hacían era rasparse la piel. Literalmente usaban un instrumento de metal curvo, súper rígido, llamado estrígilo. Claro, se imaginarán que para soportar esa fricción tan dura del bronce o del hierro directo contra la carne, el agua sola no servía de mucho. Necesitaban aceite puro. Lo vertían con muchísimo cuidado, gota a gota, desde unos frasquitos de vidrio muy delicados. Pero hay un detalle sociológico súper interesante aquí. En medio de ese calor sofocante del Caldarium romano, las clases más altas tenían esclavos cuyo único trabajo era rasparles el sudor y el aceite. En cambio, quienes no tenían esos recursos, bueno, no les quedaba de otra que soportar el rigor de rasparse ellos mismos. Y para terminar la rutina, había que quitarse los restos de todo eso. Pero olvídense de la felpa suave. Usaban un material que conocían como lintea. Básicamente era un lino súper áspero completamente sin tratar. Estaban a años luz del lujo que tenemos hoy en el baño. Sin embargo, como suele pasar, la innovación siempre termina encontrando un hueco. Hay un descubrimiento arqueológico increíble que marca el primer gran avance allá por el siglo II. En el estuche de tocador de una dama romana, encontraron unos fragmentos de algodón teñido de rojo, literalmente el ancestro directo de lo que usamos hoy. Ahora, adelantemos el reloj hasta la Edad Media. Muy poco a poco, esta evolución en los textiles empieza a cambiar por completo nuestra idea del confort. La tela ya no era solamente para abrigarse del frío, se estaba convirtiendo en una verdadera herramienta de uso diario. Y es justo aquí donde aparece un término bárbaro súper curioso, la palabra tualia. Sí, de ahí viene la palabra actual. En ese entonces era un lienzo bastante rústico pero súper versátil. Lo usaban de mantel, de servilleta. De hecho, era tan valioso que se consideraba una pieza indispensable en las dotes de las novias de la época. Pero claro, se topaban con un muro gigantesco, la tecnología de la época. Imagínense el trabajo agotador con esos usos y telares manuales. Era un proceso tan lento que limitaba por completo el grosor y, sobre todo, la capacidad de absorción de cualquier tejido que intentaran hacer. Para que se den una idea, materiales como la lana de oveja merina eran tan, pero tan codiciados que le decían el oro blanco. Eran telas finas, cálidas, pero lograr esa suavidad que realmente absorbiera el agua sin lastimar la piel seguía siendo un enorme dolor de cabeza. Un problema de ingeniería sin resolver. Bueno, al menos hasta que el mundo decidió cambiar de ritmo. Entra en escena la revolución industrial con todos sus engranajes, el vapor y el ruido de las máquinas. Y con ella llega, literalmente, el clímax tecnológico de toda esta exploración, la solución definitiva a este antiguo enigma. Aunque, curiosamente, el punto de inflexión no pasó en una fábrica europea. Fue mucho más lejos. En la década de 1840, un fabricante llamado Henry Christie viajó al Imperio Otomano. Y ahí vio algo increíble. Mujeres tejiendo a mano, con una paciencia infinita, unas telas con pequeños bucles en el harén del sultán. Por supuesto, se llevó una muestra de regreso a Inglaterra. El desafío ahora era, ¿cómo replicamos esto a gran escala? Ese problema cayó en manos de un capataz industrial absolutamente brillante llamado Samuel Holt. Y en 1848, este hombre logró lo imposible. Consiguió mecanizar ese complejo bucle turco. Un genio total.
Tienen que entender la anatomía de este avance porque es una maravilla. La obra maestra de Holt era un telar que usaba dos surdimbres a la vez, o sea, dos sistemas de hilos cruzándose al mismo tiempo. Uno creaba la base fuerte y tensa del tejido, y el otro, cruzándose justo en el lugar correcto, formaba ese icónico bucle que absorbe el agua. El impacto fue absoluto. Fue un cambio total de las reglas del juego. Esta invención en particular desató una verdadera revolución táctil. Gracias a la ingeniería mecánica, la felpa suave y absorbente pasó a ser un producto de producción masiva. Era la primera vez en la historia que se lograba algo así. Y como era de esperarse, el mundo no tardó nada en darse cuenta. Llegamos al año 1851, a la famosísima Gran Exposición en el monumental Palacio de Cristal de Londres. Ahí fue el debut deslumbrante del invento. Incluso presentaron piezas con flecos que habían sido anudados a mano por Anne, la mismísima esposa de Holt. Pero el premio gordo, el triunfo definitivo, vino directo de la realeza. La mismísima reina Victoria quedó tan pero tan fascinada con la suavidad de esa tela que mandó a pedir 6 docenas en ese mismo instante. Hasta les dio el título oficial de toallas turcas reales. Con ese respaldo, ya tenían su lugar asegurado en la historia para siempre. Desde ese momento fue una bola de nieve imparable. De repente, la gente tenía acceso a una forma de limpiarse que era verdaderamente suave. Esto actuó como un catalizador gigante que impulsó algo que no tenía precedentes, el gran movimiento de la higiene moderna. Obviamente, una innovación así no se iba a quedar en un solo lugar. En 1864, Samuel Holt empacó sus cosas, se llevó su genialidad a Estados Unidos y fundó una enorme compañía textil en Nueva Jersey. Literalmente transformó la industria norteamericana de la noche a la mañana. Y lo más interesante es cómo cambió la perspectiva del mundo. Para finales del siglo XIX, esa obsesión social que empezó a crecer en torno a la limpieza hizo que este invento, que al principio era de lujo, se convirtiera en algo totalmente distinto. Pasó a ser una necesidad diaria. Algo vital y absoluto en cada casa. Para que entiendan los niveles de pulcritud a los que llegamos, escuchen este dato histórico porque es increíble. A principios del siglo XX, el Departamento de Sanidad obligaba a los hoteles de Nueva York a cambiar 14 toallas de felpa diferentes cada día por un solo huésped. Así de intenso se volvió el tema. La verdad es un viaje alucinante a través del tiempo y del ingenio humano. Fueron siglos de evolución. Piensen en todo lo que repasamos, desde usar ese frío metal curvo para raspar la piel en Roma, sufrir con ese lino áspero medieval, hasta llegar a esos telares victorianos que por fin democratizaron la suavidad. Literalmente hay miles de horas de pura ingeniería mecánica detrás de ese simple trozo de tela que usamos cada mañana. Así que la próxima vez que salgan del agua, recuerden que no solo se están secando, se están envolviendo en miles de años de historia.